Tengan todos muy buenos días, la paz esté con cada uno de ustedes hoy en este hermoso día, de día martes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias al Señor en esta mañana, pues me ha tocado meditar el Evangelio de este santo día. Y pues es una bendición, hermanos. ¿Saben por qué? Porque este Evangelio nos habla y nos narra acerca de la historia, acerca de nuestro Señor Jesucristo cuando caminó sobre las aguas y el acontecimiento, lo que sucedió ahí, ¿verdad? En ese lugar, cuando Pedro pues tuvo miedo y quiso de soltarlo todo. Pero el Evangelio dice así, está tomado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 36, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús camina sobre las aguas. Inmediatamente después Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, Jesús pues, y luego subió al cerro para orar a solas. Cayó la noche y él seguía ahí solo. La barca, en tanto, estaba ya muy lejos de tierra y las olas la golpeaban pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron: «Es un fantasma». Y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo: «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús, pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». Subieron a la barca y cesó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, desembarcaron en Genezaret. Los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús y comunicaron la noticia por toda la región. Así que le trajeron todos los enfermos. Le rogaban que los dejara, que los dejara tocar al menos el fleco de su manto, y todo lo que tocaron quedaron totalmente sanos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como podemos ver, hermanos, hoy en este día, la reflexión de este Evangelio se basa acerca de cómo es nuestra fe, cómo es nuestra fe en Cristo Jesús, cómo es la fe en el camino del Señor, cómo es la fe y cómo nosotros estamos siguiendo este camino. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que los discípulos, ellos andaban con ellos caminaban con nuestro Señor Jesucristo, ellos andaban y ellos podían compartir con Él. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra de Dios que en este pasaje de la Biblia nos habla acerca de que nuestro Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles que se embarcaran y que ellos se adelantaran para que ellos pudieran llegar a la otra orilla. Mientras él, dice la palabra de Dios, despedía a toda la gente y pues después de haber terminado el discurso, las despedía y luego dice la palabra del Señor, él se quedó orando, él se quedó suplicando, él se quedó ahí a solas un momento hablando con el Padre. Si nosotros vemos la palabra de Dios, nos habla de dos cosas muy importantes, y es acerca de la oración, es acerca de la fe. ¿Saben por qué? Porque es importante que nosotros día a día tratemos de darle gracias a Dios, tratemos de siempre agradecerle al Señor por todo lo que Él nos da. Nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos ver que
dice la palabra de Dios, que él seguía orando y cayó la noche. Y él seguía ahí solo. Imagínense. Ya tenía un poquito de tiempo ahí orando y clamándole al Señor. Y dice la palabra de Dios que, por tanto, lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, la barca se alejó de la orilla. ¿Y qué pasó? Ya de madrugada, dice la palabra de Dios, él tuvo que, cuando llegó a la orilla, él caminó sobre las aguas. Imagínense lo que puede lograr la fe, lo que puede lograr todo lo que nosotros creamos en el nombre de Jesús. Nuestro Señor Jesucristo nos muestra que para Él no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible, hermano. Que Él pudiera caminar sobre las aguas, imagínense. Nosotros podemos verlo humanamente y podemos decir, pues, es imposible. Pero para nuestro Señor Jesucristo y para Dios, Él era posible. Y ahora nosotros lo podemos ver y nosotros lo podemos tomar para que nosotros aumentemos nuestra fe en Cristo Jesús y que nosotros siempre sigamos este camino, aunque muchas veces parezca, ¿verdad? Que quizás no podemos más, que a veces llega el desánimo. La palabra de Dios nos habla de esto y nos muestra también como Pedro tuvo que actuar en medio de todo lo que él estaba pasando también y lo que él intentó hacer. Y escuchen, dice así, enseguida Jesús les dijo, ánimo, no teman, que soy yo. Pedro contestó, Señor, si eres tú, manda que yo vaya caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Imagínense. Después de haber tenido miedo, después de haber estar gritando en la barca los apóstoles, cuando lo reconocieron, Pedro vino y le dijo, Señor, permite que yo vaya hacia ti. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, ven. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios que Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero aquí va a suceder algo muy importante, hermanos, que muchas veces a nosotros quizás en el camino del Señor nos sucede, nos pasa, y a veces por en medio de todo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos llama, y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ahí nosotros nos detenemos y ya no seguimos el camino. Escuchen lo que le pasó a Pedro. El viento seguía muy fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró, diciendo, hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado? Imagínense. Si nuestro Señor Jesucristo le había dicho, ven, pues lo único que tenía que hacer era creer. Pero ¿qué pasó? Tuvo miedo, hermanos. Tuvo miedo al viento contrario que estaba pegando. Tuvo miedo a la tormenta, tuvo miedo a las olas, tuvo miedo a todo lo que estaba a su alrededor. Muchas veces por eso la palabra del Señor nos llama y nos dice, no mires ni a la izquierda ni a la derecha, sino que con nuestra mirada fija. ¿Saben por qué? Porque muchas veces a nuestro alrededor pueden haber muchas cosas y pueden estar pasando muchas cosas. Pero muchas veces si nosotros centramos nuestra mirada en el camino del Señor, en Cristo Jesús, pues la palabra de Dios nos llama que pues iremos caminando siempre día, aunque por encima de muchas pruebas, pero será con mucha seguridad y con esa solidez en Cristo Jesús. Hermanos, este es el evangelio de este día y como podemos ver, por último dice la palabra de Dios que cuando ellos llegaron ya al lugar donde iban a embarcar, en Genesaret, dice la palabra de Dios que, imagínense, mientras Pedro aquí dudó y no tuvo fe, en Genesaret dice la palabra de Dios que los habitantes fueron a comunicar rápidamente a todos los de la región. ¿Y qué pasó? Le traían los enfermos, creían en nuestro Señor Jesús y le traían a sus enfermos para que con tan solo, dice la palabra de Dios, tocar el fleco de su manto, todos se sanaran. ¿Y saben qué sucedió? Dice la palabra de Dios que por la fe y por lo que ellos habían creído, dice que quedaron totalmente sanos todos los que le llevaron. Imagínense. Muchas veces que ya podemos dudar, ¿verdad? Pero muchas veces hay personas que también, pues, con tan solo creer, pues,
reciben bendición. Es por eso, hermanos, que ahí está la bendición. El tan solo creer en Cristo Jesús, ahí está la bendición, y ese es el evangelio de este día. Que nosotros aumentemos nuestra fe en Cristo Jesús. Que sigamos adelante siempre tomados de la mano de Dios y sigamos caminando siempre de día acorde a la santa voluntad de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para cada uno de ustedes en este día.